Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre los conceptos de los subenfriamientos en equipos de refrigeración o climatización. Vamos a comenzar por los conceptos del subenfriamiento de condensador. Bien, en este caso tenemos aquí una representación del compresor, condensador, filtro y válvula de expansión termostática, y sobre todo tenemos acá nuestro diagrama de Molière. Entonces vamos a comenzar aquí partiendo con que el refrigerante en estado de vapor a alta temperatura y alta presión que sale del compresor, o sea en el punto A, veámoslo aquí, entra al mismo y va perdiendo calor por la tubería de descarga. Entonces esta es la tubería de descarga que tenemos acá, donde experimenta una ligera reducción de su temperatura entrando al condensador en el punto B. Entonces vamos a darnos cuenta que estoy aquí en el punto A, en la condición de vapor sobrecalentado. Estaríamos aquí, y a medida que me traslado por la tubería de descarga voy a perder un poquito de calor. Por tal razón voy a perder un poco de temperatura que se va a ver relacionada aquí en el punto B. Entonces vamos a ver este procedimiento acá, vémoslo aquí, miren, salida del compresor, punto A, en la tubería de descarga pierdo un poco de calor y por esa razón reduzco un poco mi temperatura y entro al condensador en el punto B. Entonces podemos observar aquí que vamos a entrar al condensador en una condición de vapor sobrecalentado, tal cual como estamos observando. Ahora, dicho refrigerante al entrar al condensador en el punto B, como estamos viendo aquí y como lo tenemos acá, comienza a disipar calor dentro del condensador. Entonces, como comienza a disipar calor, se sigue desplazando hacia la izquierda hasta llegar aquí hasta el punto de saturación de vapor en el punto C. Vamos a ver este procedimiento, mírenlo aquí, véanlo acá, pierdo calor y llego al punto de saturación de vapor en el punto C. En este punto ya comienza a aparecer las primeras gotas de refrigerante condensado, pero como estamos en la saturación, simplemente este punto de aquí se llama vapor saturado. Entonces vamos a ver esta condición acá en nuestra representación, donde vean que el refrigerante comienza a perder calor y por ende temperatura hasta llegar hasta el punto C de vapor saturado, donde vamos a ver las primeras gotas de líquido condensado. Correcto, entonces el refrigerante desde este punto de saturación de vapor, punto C, seguimos perdiendo calor y por esta razón el refrigerante comienza el proceso de condensación hasta llegar hasta el punto de saturación de líquido, que sería aquí en esta parte. Entonces vamos a verlo, miremos aquí, nos trasladamos hacia la izquierda perdiendo calor, condensando hasta llegar al punto D, que es el punto de saturación de líquido, donde todo refrigerante es completamente líquido 100%. Entonces vamos a ver esta condición acá, veamos aquí cómo comienzan a aparecer el líquido refrigerante. A medida que nos trasladamos por las tuberías tenemos más presencia de líquido de refrigerante y menos presencia de vapor refrigerante, hasta llegar al punto, en este caso D, donde tenemos refrigerante completamente líquido a alta presión, tal cual como estamos observando en el diagrama de Molière. Correcto, ahora el refrigerante desde la condición de líquido saturado, aquí en el condensador, sigue moviéndose dentro del condensador y por tanto sigue perdiendo calor, tal cual como estamos observando aquí. Y debido a esa pérdida de calor, reduce su temperatura y estamos en el punto E, donde sale el refrigerante del condensador con una menor temperatura. Bien, esta reducción de la temperatura desde su punto de estado de saturación de líquido hasta la salida del condensador es lo que se denomina su enfriamiento de condensador, y lo podemos ver ahora mismo representado aquí. Miremoslo acá. O sea que el refrigerante va a salir con una temperatura menor que la temperatura de condensación. Ahora vamos a ver cómo obtener el valor del su enfriamiento de condensador. Entonces para ello tenemos múltiples formas. Vamos a ver el primer paso. Nuestro primer paso consiste en que si tenemos refrigerantes, en este caso puros y mezclas azeotrópicas, entonces vamos a medir
la presión de descarga del equipo a la salida del condensador, y con este valor y el tipo de refrigerante en una tabla de presión-temperatura se determina el valor de la temperatura de condensación. Entonces veamos por ejemplo este caso, que tenemos unos 150 psig, refrigerante 134. Vamos a obtener en la tabla de presión-temperatura un valor de temperatura de condensación de 44.18 grados Celsius. Bien, ahora vamos a hacer una observación aquí. En el caso de mezclas zeotrópicas o con deslizamiento de temperatura, se va a trabajar con el valor de la temperatura de burbuja o bubble point. Por eso ya en este caso, para este refrigerante 404A, vean que ya tenemos la tabla aquí en el punto de burbuja, y con esta presión que tiene aproximadamente 284 psi, vamos a obtener una temperatura de burbuja de 45 grados Celsius. Ahora, como segundo paso, vamos a utilizar un termómetro de contacto para medir la temperatura del refrigerante a la salida del condensador, aproximadamente de 5 a 10 centímetros, tal cual como estamos viendo aquí, y vamos a aplicar la fórmula del su enfriamiento de condensador es igual a temperatura de condensación o burbuja, depende del tipo de refrigerante o mezcla, menos la temperatura del refrigerante a la salida del condensador. Para este caso del ejercicio reemplazamos los valores y nos dio un su enfriamiento de condensador de 3.18 grados Celsius. Ahora vamos a ver el segundo su enfriamiento, que se llama su enfriamiento adicional o de línea de líquido. Correcto. Ahora el refrigerante, después que sale su enfriado del condensador aquí en el punto E, sigue su camino por la tubería de líquido hacia el elemento de expansión. Pero vean que este refrigerante está todavía a una temperatura un poco alta en estado líquido y sigue perdiendo un poco de calor en ese trayecto, lo cual estamos observando aquí. Miremos aquí donde hay una ligera pérdida de calor, y vamos a llegar hacia la válvula en el punto F, tal cual como estamos observando aquí. Vamos a observar este procedimiento acá, veámoslo aquí, vean cómo sigue nuestro refrigerante, sigue perdiendo calor por la tubería, reduce su temperatura ligeramente hasta llegar hasta la entrada del elemento de expansión. Muy bien, en el punto F. Por tanto, esta reducción adicional de temperatura desde la salida del condensador hasta la entrada del elemento de expansión es lo que se denomina su enfriamiento adicional o de línea de líquido. Ahora, ¿cómo obtener el valor del su enfriamiento adicional o de línea de líquido? Este es más sencillo. Vamos a utilizar ahora mismo aquí nuestro termómetro de contacto y vamos a proceder a medir la temperatura del refrigerante a la salida del condensador, tal cual como estamos observando aquí, y tomamos el valor de lectura. Después de ello, sigamos con nuestro termómetro, y en el segundo paso, con el termómetro de contacto nuevamente vamos a medir en este caso la temperatura del refrigerante, pero a la entrada del elemento de expansión, aproximadamente de 5 centímetros, y vamos a aplicar la fórmula. Su enfriamiento adicional o de línea líquido es igual a la temperatura del refrigerante a la salida del condensador menos la temperatura del refrigerante a la entrada del elemento de expansión. Para el caso de este ejercicio que estamos viendo aquí, nos va a dar un valor de aproximadamente de unos 4 grados Celsius. Recuerden que estos son los datos que hemos tomado aquí aleatoriamente, solamente para efecto de demostración. A continuación vamos a ver nuestro tercer subenfriamiento, que tiene que ver con el subenfriamiento total. Entonces vamos a partir nuevamente desde nuestra condición acá de líquido saturado en el condensador. Muy bien, entonces este subenfriamiento consiste en toda aquella reducción total de temperatura desde la condición de saturación líquida que tenemos aquí en el punto D hasta la entrada del elemento de expansión. Entonces vamos a ver cómo se comporta. Recuerden que el punto D está dentro del condensador, y a partir de ese momento vamos a perder calor tanto en el condensador como en la línea de líquido. Entonces, por esa razón estamos analizando aquí el punto F, que es el punto de entrada del elemento de expansión. Bien, entonces viéndolo aquí desde el punto de vista de la animación, desde el punto D comienza el refrigerante a perder calor, a subenfriarse tanto en el condensador como en la línea de líquido, tal cual como están observando aquí. Por esa razón, el subenfriamiento total
es toda esa reducción de temperatura que se da desde la temperatura de condensación o rocío hasta la entrada del refrigerante en el elemento de expansión. Ahora vamos a ver cómo obtener el valor del su enfriamiento total o de línea de líquido. Para este caso, lo primero que vamos a hacer aquí en nuestra primera observación tiene que ver con, o primer paso, con obtener el valor de la temperatura de condensación o de rocío. Entonces, para eso simplemente tomamos un manómetro y vamos a medir el valor de la presión de descarga del equipo, y con este valor, para este caso que tiene aproximadamente unos 150 psi y refrigerante 134, vamos a obtener la temperatura de condensación del equipo. Para el caso que tengamos unas mezclas geotrópicas o con deslizamiento, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, pero en este caso vamos a trabajar con el valor de la temperatura de burbuja o bubble point que podemos nosotros activar aquí en la regla de refrigerante, como estamos viendo acá. Para este caso, refrigerante 404A, vamos a obtener una temperatura de burbuja de 45 grados Celsius. Bien, ahora en nuestro segundo paso, simplemente vamos a proceder con el termómetro de contacto a medir la temperatura del refrigerante a la entrada del elemento de expansión, tal cual como estamos viendo aquí, y vamos a aplicar la fórmula. Su enfriamiento total es igual a la temperatura de condensación o burbuja menos la temperatura de refrigerante a la entrada del elemento de expansión. Entonces, reemplazando los valores, vamos a obtener un enfriamiento total de 7.18 grados. O también podemos encontrarla de otra forma. En este caso, si ya tenemos o conocemos los valores del su enfriamiento de condensador y su enfriamiento adicional, entonces simplemente vamos a aplicar la fórmula. Su enfriamiento total es igual a la suma de ambos sus enfriamientos, tanto del su enfriamiento de condensador como el su enfriamiento adicional, y nos da exactamente el mismo valor, 7.18 grados Celsius. A continuación vamos a ver los enfriamientos para el caso de refrigerantes puros o mezclas azeotrópicas en un diagrama de Molière. Entonces recordemos que vamos a trabajar aquí con la presión de descarga. Aquí tenemos las fórmulas, vamos a ver las fórmulas y las curvas de temperatura. Entonces, para este caso vamos a ver aquí la línea de temperatura, miremoslo aquí, con la cual vamos a trabajar. La primera, la temperatura de condensación, veámoslo aquí, donde se va a colocar, veanla, temperatura de condensación. Bien, aquí la tenemos. Recuerden que se sobrepone o se superpone a la línea isóbara, en este caso de alta presión, aquí en la zona de mezcla. Muy bien, recordemos ahora, vamos a dibujar la temperatura a la salida del condensador. Recuerden que es menor, por tanto va hacia la derecha, va hacia la izquierda y abajo de la temperatura de condensación. Entonces aquí la tenemos dibujada. Ahora vamos a dibujar nuestra última línea de temperatura, que es la de entrada de la válvula, y esta es la menor de todas. Por esa razón, esta curva, que es de color verde, va hacia la izquierda y hacia la parte inferior con relación a las demás. Entonces ya tenemos dibujadas aquí nuestras curvas de temperatura. Ahora recordemos las fórmulas. Para este caso, su enfriamiento de condensador es igual a la temperatura de condensación menos la temperatura de refrigerante a la salida del condensador. Entonces, ¿cómo se representa acá en este gráfico? Simplemente se representa por la diferencia entre estas dos temperaturas. Entonces, esta diferencia es lo que se llama su enfriamiento de condensador. Ahora vamos a ver otra fórmula que tiene que ver con el su enfriamiento adicional, que tiene que ver con la diferencia entre la temperatura del refrigerante a la salida del condensador, que sería esta, menos la temperatura del refrigerante a la entrada de la válvula, que sería esta. Entonces, gráficamente vendría siendo la representación acá, o la diferencia o distancia entre estas dos curvas de temperatura, y ese va a ser el su enfriamiento adicional. Ahora vamos a hallar su enfriamiento total, que tiene que ver con la suma de ambos enfriamientos. Vean lo que si yo sumo este más este, me va a dar esta relación que tenemos aquí ahora. Vamos a verla, o este gráfico, vamos a verlo aquí. Veanlo aquí, esta distancia, veanlo acá, correcto. Si sumas esta y sumas esta, le va a dar esta. O también con la otra fórmula, que tiene que ver con la
diferencia entre la temperatura de condensación que tenemos aquí menos la temperatura de refrigerante a la entrada de la válvula. Entonces aquí están representados todos estos enfriamientos. Ahora, en el caso que utilicemos mezclas isotrópicas, entonces el análisis es prácticamente el mismo. Tenemos aquí nuestra presión de descarga, solamente que vamos a trabajar con los datos de temperatura con base en los puntos de burbuja. Entonces aquí vamos a ver a continuación nuestra línea de temperatura, solamente que vamos a trabajar en este caso con la temperatura de burbuja y el resto son exactamente iguales. Entonces vamos a ver aquí nuestra temperatura de burbuja aquí, véanlo aquí. Vean que en este caso, como tienen deslizamientos, hay unas ligeras inclinaciones. Aquí tenemos la temperatura esa de burbuja. Aquí tenemos la temperatura de refrigerante a la salida del condensador y la temperatura de refrigerante a la entrada de la válvula. Entonces el análisis es exactamente el mismo. Las fórmulas son prácticamente las mismas. Vamos a ver aquí. Solamente que aquí vamos a trabajar con temperatura de burbuja y vamos a ver que en el caso del sufrimiento de condensador, vamos a ver, veanlo aquí, está representado en la diferencia entre estas dos temperaturas, que es lo mismo, solamente que aquí cambiamos un poquito de nombre. En el anterior llamamos temperatura de condensación, aquí estamos llamando temperatura de burbuja. Con respecto al sufrimiento adicional, vienen siendo representados, veanlo aquí, en la diferencia entre las temperaturas de salida de condensador y entrada de válvulas, mírenlo aquí. Y obviamente su enfriamiento total viene representado, ya podemos definirlo o asociarlo con la suma de ambos sus enfriamientos, como vamos a ver aquí, véanlo acá, o la diferencia entre la temperatura de burbuja o bubble point menos la temperatura de refrigerante a la entrada de la válvula, como estamos observando aquí. Muchas gracias y nos vemos en otro video.